Hola, ¿cómo están? Qué gusto, como siempre es un placer, una semana que inicia o que quizá termina para ustedes, depende la hora, el momento, el lugar en donde nos estén viendo. Gracias por estar con nosotras en esta nueva aventura de aprender, de recordar, de agarrarnos de esas herramientas tan valiosas de temas que son vivencias, sobre todo de su protagonista, la escritora y coach Marty Smith, a quien con muchísimo gusto le doy siempre la bienvenida, pero antes les voy a decir el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de las familias disfuncionales. ¿Te has preguntado cómo es tu familia? ¿Vives en una familia disfuncional? O quizá tu familia es una familia, digamos, como todas las familias, que no son tan disfuncionales y que de alguna u otra manera pues se hacen equipo, hacen mancuernas, se apoyan y se llevan bien. Bueno, es mucha la diferencia de una familia disfuncional. Por eso quisimos tratar ese tema y vamos a poner muchísima atención y, por supuesto, a tomarlo mejor. Y si te identificas o sabes que a alguien le pueda ser útil todos estos videos, te invitamos a que compartas. Vamos a iniciar, por supuesto. Bienvenidos nuevamente y un abrazo, mi querida Marty Smith, hasta donde te encuentras. Como siempre, un verdadero placer estar en contacto contigo. Gracias por compartir con nosotros estas vivencias y estos temas de resiliencia. ¿Cómo estás? Ese es, creo que cualquier persona tal vez no lo haya vivido en su propia familia, pero conocen a muchos que tienen esa familia que no funciona, pero la cosa es que no sabemos por qué no funciona. Y es como un ciclo vicioso que nos decimos, no, a eso nos tocó, eso no podemos cambiarlo y ahí nos quedamos. Es mi familia, ¿cómo voy a pensar eso? Eso es mi sangre. Podemos hacer 20,000 excusas y razones por la cual todo está bien y no nos debemos quejar. ¿Ok? Ujú. Eso, eso era lo que yo aparentaba en un entonces por mucho tiempo. Te digo que yo digo que por los primeros 30 años creo que yo aparenté que todo estaba bien. Por dentro estaba destrozada y toqué muchos fondos muchas veces, pero yo no sabía, y aquí creo que es la clave de por qué no funciona la familia. No nos comunicamos, no expresamos, no nos conocemos, no nos sentamos un ratico a hablar del día o cotidianamente qué nos pasó, no sabemos identificarnos que esa persona tal vez haya pasado por algo similar a lo nosotros y creemos que no, todo está bien, porque yo conozco muchas familias que los chicos llegan del colegio y vienen de sus deportes y vienen a 20,000 cosas y la primera pregunta que mami les pregunta, ¿cómo te fue? Fine, fine, bien y ya. Esa fue toda la comunicación No, no, no. y de repente ese chico, esa chica empieza a quedarse en su cuarto por mucho tiempo, no quiere comer, no sabemos qué pasó, de repente ya no le están hablando en el colegio, está haciendo bullying, tiene un novio que lo deprimieron, whatever, no importa. Hay algo que está pasando y si tú no tienes cómo desahogar lo que te esté pasando o lo que estás observando con otras personas, no te estás comunicando, especialmente con un ser querido. ¿Cómo no vas a saber? Y yo no estoy diciendo que tienen que saber todos los detalles de todo el santo día de esa persona y hay que también tener privacidad, porque eso también es importante. ¿Por qué? Porque aprendes a confiar en esa persona, que no estás asumiendo, y eso es otra cosa, que nos metemos una cantidad de asunciones, asumidos, o como se diga, de que asumimos que todo, y todos lo tienen bien, porque mira cómo están de contentos y todos, parece que todo está bien, y asumimos que está bien. Pero muchos padres pretenden que todo está bien. Y de repente hay un día, y te lo digo porque esto lo viví muchas veces, su papá perdió el trabajo
y uno se pone como chiquito, pero ¿cómo ha perdido trabajo si tiene un grado de ingeniería eléctrica? Y de repente uno empieza como a decir, no hace sentido lo que me están contando. Y yo los veía bien y estábamos viajando, estábamos de vacación y compraban muebles y hacían mercado y todo como un y corriente y teníamos sirvientas y estábamos en Colombia, estábamos en Venezuela. No, de acuerdo a nuestro entendimiento de lo que veíamos, todo estaba bien, pero en verdad no. Papi tenía una cantidad de traumas, en él mismo sufrió muchos traumas que creo que nunca expresó y creo que por eso se enfermó, por eso le dio el Alzheimer's, porque nunca había procesado esas emociones que sentía cuando le mataron a su tío ahí presente. Entonces esas clases de tragedias que verdaderamente ocurren a muchos, no lo sabemos resolver porque no hablamos de él, no expresamos lo que sentimos, lo que vivimos, lo que queremos decir o que no dijimos a esa persona que estuvo presente en un entonces. Entonces, no esperen a que se vaya esa persona, exprésense. Y Sí, ahora, es que cosa, perdón, sabes que también ahí viene un poquito de la parte de no le digo a mis hijos porque no quiero que sigan la misma proteger, calidad los de quiero vida. proteger. La apariencia no les digo a ver cómo le hago acá, mientras el papá o la mamá están batallando por seguir sosteniendo algo que ya no tiene Sí, bases y que los hijos van a juzgar sin saber. Yo creo que ese núcleo familiar se sienta y platica lo que pasa, que la hija entienda que no va a haber para comprar un lujo que ahorita no sé, etcétera, 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 dejaría de ser tan disfuncional. sí, eh, y no hay que contarle todos los detalles, pero por lo menos saber que algo ocurre que no está común y corriente. Y entonces así le estás enseñando a tus hijos a ser resiliente, a decir, mira, esto se presenta y creo que por lo menos empieza, me imagino porque yo no he estado en esa situación donde he aplicado lo que me ha servido en mi propia familia. No me di cuenta que lo estaba aplicando al final, pero en verdad, si yo hubiera tenido un poquito más de un poquito más de todo lo que estoy brindando hoy en día, yo creo que yo los hubiera entendido mucho mejor. Pero al final creo que sí me di cuenta antes de que ambos se fueran y dije, ustedes no me conocieron, yo no los conocía a ustedes y eso me ayudó a sanar porque fue admitir que verdaderamente no teníamos una conexión. No había ninguna razón por qué hablar porque no sabíamos ni de qué hablar. No sabíamos que existía en el margen de cada uno de los que estaban presentes porque todo el mundo estaba con su propio tema, por otro lado, haciendo quién sabe qué. Y ahora descubrí una cantidad de cosas que yo no sabía que existían en mi familia, pero eso es triste de saber eso porque tal vez hubiéramos podido ayudarnos mutuamente, tal vez si expresar que hay un problema mental, que hay un vicio que necesitamos lidiar, que hay una enfermedad que no sabemos cómo controlar, lo que nos está pasando, todo eso nos ayuda a ser más compasivos, nos ayuda a llenar la empatía a cada uno y tener una conexión mucho más grande. Eso es tan importante para una familia porque ahí es donde se ata lo que verdaderamente vale la pena. Y cuando tú sabes atar esas relaciones, así con defectos, con todo lo que esté pasando, que puedas acudir a un sitio sano y salvo, donde nadie te juzgue porque sabes que todo el mundo tiene sus propios ingredientes en el cóctel de la vida, pero cada uno está ayudándose mutuamente a manejarlos. Eso es tan bonito ver, es tan bonito presenciar y lo estoy presenciando ahora uy, como me hubiera gustado presenciarlo en mi familia, pero de todas maneras Dios me dio una pruebita al final. Y eso es lo que yo quiero dejarles a ustedes, de que dense cuenta de lo que ocurre en su familia. Pregúntense, no cómo va, cómo te fue en el trabajo, sino más bien qué es lo que sientes, cómo te puedo ayudar. Y brinda lo que tú puedas ofrecer que si te sirve a ti, a ellos, y tal vez ellos te recompensen en esa forma de brindar lo que tú no conoces. Y pronto van armando
Yo digo que es una armadura de protección para sentirse más capaces, más salvos, más sanos de todo lo que podemos hacer, ¿no? Y tener una vida de familia saludable, porque no tienen que pasar todo el santo día juntos, pero busquen por lo menos una vez a la semana tener esas actividades de congregarse, de compartir y de llevarse algo mejor de lo que dejaron. O sea, es ayudarse, ayudarse. ¿Sabes? Eh, Aquí hablamos de la familia y yo creo que la gente la gente que nos está viendo, familia, yo también me refiero, yo sé que estás de acuerdo conmigo, a que a veces familia podemos ser nada más mi hijo y yo porque mi esposo murió, ¿no? Mi hijo y yo, pero con esto basta y sobra para ser una gran familia, para estar unidos, para tenernos respeto. Podrá haber otros que nunca conocieron a sus padres y que tienen a los tíos que les dieron amor y que son su gran familia. Esa es la familia. O sea, no se les venga a la mente que por fuerza tienen que tener a su papá y a su mamá para ser una gran familia, que quizá muchos no los tuvieron, Marty, quizás muchos los perdieron a temprano, pero tuvieron de alguna manera algún Eso, y Dios nos da reemplazos, aunque nosotros no creamos, Él pone reemplazos o a mí en particular, porque yo quería una hermana. Yo siempre soñaba que alguien iba a traer una hermana, no sé cómo ni cuándo, porque yo ni siquiera sabía cómo los bebés nacían. Hasta ya más adulta, pero yo siempre quería a alguien que me acompañara, que estuviera a mi lado, que compartiéramos, que jugáramos, o algo, ¿no? Y entonces, como no, mis hermanos eran santos y yo era una hembra y mami no quería más hembras, entonces yo decía, pues me quedé solita, pero era yo como definiendo qué era lo que me estaba pasando en una mente que no tenía ni idea cómo manejarlo, pero si yo me hubiera expresado con mami, decir, mami, ¿por qué me dijiste eso? Si hubiera tenido el valor, si hubiera tenido el valor de decir, mami, ¿por qué dijiste eso? Tal vez hubiera habido más comunicación. No sé, y no importa porque lo que pasó tenía que pasar como pasó, pero yo les estoy diciendo esto para que ustedes prevengan que se pase toda su vida, se les mueren sus padres, se les mueren sus hijos, se les muere su pareja y nunca abrieron su corazón y su alma a esa persona. Nunca dijeron, a mí, yo me siento así, yo tengo temores, a mí me da pavor de esto, a mí me fascina esto, yo siempre he soñado. O sea, es ambas cosas, los sueños tal cual como las tragedias, pero en una forma saludable de ver y encontrarle el lado bonito a lo malo que ocurrió y los sueños bonitos que se logren, ¿no? Y eso es lo que tenemos que acordarnos todos, que nosotros fuimos chiquitos, nosotros fuimos niños, nosotros fuimos curiosos, nosotros queríamos preguntar muchas cosas. Pregúntate a ti cómo fue tu niñez, pregúntate, tú llegaste a tener la oportunidad de preguntar y si no pudiste preguntar por qué. Y entonces ahí entonces empiezas a descubrir esos patrones que se repiten también. Porque, porque mira, si tú tuviste esa juventud de que no podías preguntar nada, como yo no podía preguntar, pues, ¿cómo se le ocurre? ¿Y de dónde sacó eso? ¿Y cómo se atreve? Y yo era apenas algo que había escuchado así a medias y les preguntaba pensando que podía confiablemente decirles, oye, esto, era la mejor creo que tenía el instinto correcto a cómo se debe ser, pero a la misma vez ellos cerraban la puerta y no querían hablar de eso y no se le ocurre. Entonces a mí me dio miedo no solo preguntarle cosas así, pero preguntarle cualquier cosa. Entonces apagamos ese canal de comunicación. No dejen que se apague ese canal de comunicación. Eso es lo los más hijos, importante. los hijos se van a pedir informes equivocados, a pedir informes donde se pierden muchas veces. Y ahorita, hoy en día estamos viendo mucho de eso porque la gente se está educando con lo que está ocurriendo allá afuera y usándolo contra otras personas, pero verdaderamente no saben la verdad. ¿Ok?
como digo yo siempre, nadie va a saber la verdad, ¿ok? Así que no crean que van a abrir un canal allí y todo ya supieron todo y son superdotados en la verdad. La verdad solo la tiene Dios, pero la verdad de la realidad de la vida es que nosotros tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a conllevarnos con la sociedad, tenemos que aprender a expresarnos en una forma que sepamos que todo se expresó y no nos echemos la culpa de nada, porque por eso nos echamos la culpa de mucho. Es una cantidad una combinación de muchas cosas, pero poquito a poco aprendan a expresarse. Creo que eso es lo más importante. Otra cosa son los roles que les pongan a sus hijos, ¿ok? Si hay 3 niños, el mayor siempre tiene que ser el encargado de todo, el menor es el bebecito, pobrecito, ¿no? Entonces ya como que las generaciones han llevado eso como los títulos que hay que ponerle los roles a todos. Y yo me he dado cuenta que hay un chiquito en esa familia que tiene mucha más sabiduría que toda la familia entera. Denle, denle las oportunidades a esas personas que empiezan a decir cosas que te resuenan y oh my God, no. Y mira, creo que los jovencitos son los menos afectados. Hasta cierto punto llegan a la edad que ya son parte de todo lo que hemos hecho, el relajo de la vida. Pero los chiquitos expresan la realidad, expresan las cosas como son, inocentemente o como sea. Escúchenlos, escúchenlos, porque yo quería tanto que mis padres me escucharan. Así dijera rabates o lo que fuera, yo quería ser escuchada, pero nunca me escucharon. Por eso yo escribía, pero todo lo que yo escribí, ellos me lo rompían, me lo rasgaban, me lo botaban, porque no querían leer lo que yo era en un entonces. Entonces, creo que toda la sanación y todo lo que me ha ocurrido con el libro y todo eso, veo que de repente como que se despegó esa línea de todo lo que yo quería expresar y ahora lo estoy expresando, pero lo estoy expresando de una forma distinta a lo que lo hubiera expresado en ese entonces. En todo tiene su sentido, todo tiene su propósito de lo que ocurre, pero tenemos que aprender eso. Otra cosa es los problemas de la salud mental. Esos afectan a muchas personas en la familia y tenemos que entender que hay un chance de que alguien no está cuerdo, sano y salvo, pero tampoco quiere decir que lo arrimamos a un lado y lo echamos de fuera de la familia tampoco. Tenemos que aprender a lidiar con eso, porque entre más aprendas, más previenes algo en ti, porque tal vez algo despegó en la familia en un entonces que esa persona no pudo entender y se metió tantas creencias limitantes, tantas cosas que se fue predispuesto a depresión, a cualquier... Y todo eso es estrés de ansiedad, de sufrir, de no expresarse, de no sacar todo eso que nos ahoga ese ánimo de vivir. Entonces, ay, las expectativas de la familia, eso, que creemos que todo es un jardín de rosas y todo, no, tampoco. Entre más tengan una familia que sufra y sea real, más van a saber expresarse, van a saber aprender a defenderse y más van a ser resilientes. Y si creen que se escaparon de su familia disfuncional y empezaron otra familia, pero aún así no han resuelto lo que tenían allá atrás, se va a manifestar en esa nueva familia, quiéranlo o no, porque si no expresaste lo que tenías que resolver en un entonces, se va a seguir repitiendo en otras formas distintas que tú no le vas a ver ni el sentido de lo que pasa, porque dijiste yo me alejé de eso, ya no y de repente se vuelve a presentar en otra forma, pero esos son esos patrones, esos son esos avisos de tu cuerpo que sientes estrés y te preocupas y tienes muchos pensamientos y dejas de dormir y por qué será que estoy soñando feo. O sea, eso es una señal de que no has resuelto lo que ocurrió en tu familia. Entonces, también hay que aprender, ya pasó el tiempo, ya se te fueron tus padres, nunca los conociste y todo. Tienes que aprender a resolver eso.
Tienes que Sí, sí. aprender a lidiar con lo que pasó en una o en otra forma. Así sea terapia, así sea desahogarte, así sea escribir un libro, así sea expresarte con tu familia actual. Sí. Pero cuando tú empiezas a sacar todo eso, ellos se van a compadecer de ti, van a aprender de tu situación y te van a tener más compasión, más compasión y más amor, porque van a decir, wow, qué bueno que no esté sufriendo ya como sufría antes. Y mira todo lo que ha logrado desde ese. Ellos van a aprender a ver las cosas en esa forma distinta. Los conflictos van a existir, quieran o no. Es una La parte de la vida. diferencia es tu actitud. Y si se llega un momento, y esto lo recomiendo porque sé que trabaja, si llega un momento en que todo el mundo está atacándose, todo, remuévanse. Remuévanse y digo, mañana discutimos esto más calmaditos. Y van a ver que pasó el tiempo, llega mañana y deciden discutir. ¿Y por qué era como estamos discutiendo? Porque nuestra reacción instantánea es de querer defender eso, estar protegidos y batallar y como, sácame de aquí. Pero eso no es la solución permanente. La solución permanente es resolverlo. Es rehablar las cosas en una forma calmada y decir, ok, estamos de acuerdo que esto fue así, pero ¿estás de acuerdo que yo siento esto? ¿Estás de acuerdo? O sea, empiecen a compartir lo que sienten en vez de decir, tú dañaste, te regaste todo, ¿por qué se te ocurrió esto? Y empiezas a nombrarle todo lo malo que hizo. ¿Cómo va a querer esa persona comunicarse contigo de aquí en adelante? Porque tú solo le ves lo feo. Sí. Así que Muchas por favor, empiecen con la familia. Si no empiezan con la familia, no vamos a arreglar este mundo. Muchas gracias, Marty. Ya sabes que agradecidísima y seguramente la gente que nos está viendo también agradecidos contigo porque nos compartes por medio de tus vivencias estos temas que deben de dejarnos esa buena lección, esa tarea de aprender. Siempre lo digo y no es porque lo diga por decir, es porque en realidad es una tarea, es un entusiasmo de poder decir, hay maneras diferentes de ver las cosas, hay maneras diferentes de salir de ciertos ambientes tóxicos o de familias disfuncionales, como lo es el tema que tratamos el día de hoy. Pásenla bonito, disfrútenlo el día y sobre todo es importante pedirles nuevamente que si conocen a alguien que les pueda ser útil toda esta información, compartan. Nos vemos la próxima semana con otro gran tema de resiliencia. Hasta la próxima.